Hola gente hermosa, primero me paso a agradecerles por cómo siguen apoyando la serie. Sin más, me despido. Capítulo 17. Una guerrera. Edificio de Goku y Kara. Entonces, ¿qué hacías esperándome? Dijo Goku sentándose en el sofá. Nada, solo quería verte, y antes de eso fui a hablar con Bárbara y Dima, dijo Kara, que también se sentó en el sofá. ¿Bárbara y Dima? Dijo Goku confundido. Sí, fue una invitación de Bárbara para que pudiéramos hablar, es increíble todo lo que tienen, dijo Kara. Oh ya veo, entonces eso significa que, dijo Goku. Sí, ella ya me contaron quiénes son, y aparte Bárbara y Dina ya se revelaron ante la DO, dijo Kara. Entonces ya la DO ya sabe quién soy, dijo Goku. Alex sí, el resto no, Bárbara lo dejo a tu decisión, dijo Kara. Como aún no se dan cuenta de quién soy, no se pensaba Goku con cara de póker, las personas en este mundo no eran muy buenas averiguando identidades. Bueno, si ya saben quién es Oráculo y Dima, no sería justo que no me presente, supongo que mañana iremos, Bárbara tiene que terminar la máquina para mis recuerdos, dijo Goku. Kara sonrió a eso. Sobre algo de Monel, tengo una idea para él, dijo Kara. Así, ¿y qué es? Dijo Goku tomando una dona. Tengo pensado ponerlo bajo mi cuidado y hacerlo que trabaje en Katko, de ese modo se irá acostumbrando más rápido. Ya que él tiene los mismos poderes que yo me será más fácil, dijo Kara. Suena bien, después los puedo entrenar a ambos yo, dijo Goku con una sonrisa. Pero yo no necesito entrenamiento, la de Oya me enseñó cómo pelear, dijo Kara. Lo siento, pero eso no es pelear, te guste o no los entrenaré yo, dijo Goku con una sonrisa que hizo que a Kara le dé un escalofrío. Está bien, ¿y se puede saber con qué derrotaste al lobo? Las cámaras no pudieron captar nada, Clark pudo verte, dijo Kara con curiosidad. Oh, se llama Kaioken, es una técnica que multiplica las capacidades del individuo, y sobre lo de Clark supongo que si pudo verme, no le pregunte, dijo Goku. Las técnicas de tu mundo son asombrosas, dijo Kara con una sonrisa. Puede ser, igual mañana ya podrán ver mi vida en la DO con la máquina que está trabajando Bárbara, dijo Goku. Ahí por fin conoceré al famoso abuelo Gohan, dijo Kara con una sonrisa, mientras se acurrucaba en el pecho de Goku. Goku con una sonrisa le asintió. En ese momento el celular de Kara sonó, era un mensaje de Clark. Espero que ya estés bien con Goku, es una gran persona y por nada en el mundo lo tienes que perder. Y si es así, mañana quiero que vengan a desayunar conmigo, iré a Londres, era el mensaje de Clark. Kara sonrió. Goku, ¿hay persona a la que le caigas mal? Preguntó Kara con una sonrisa, a su parecer todo el mundo quería a Goku, en especial las mujeres, eso le dio un tic. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, en realidad creo que a Vegeta nunca le agradé, aunque yo siempre lo vi como un rival y un amigo, dijo Goku. Oh ya veo, no preguntaré quién es, ya que mañana ya lo conoceré, dijo Kara dándole un pequeño beso. Ella le respondió el mensaje a Clark, afirmando que irían. Mañana iremos a desayunar con Clark, supongo que estará Lois, dijo Kara. Genial, dijo Goku. Bueno, creo que será mejor que me vaya a descansar, dijo Kara. ¿Por qué no te quedas? Hay suficiente espacio en el cuarto, dijo Goku inocentemente, sin saber cómo sonaba eso. Kara en segundos alcanzó el color de un semáforo en rojo al escuchar eso. ¿Él quiere que me quede para dormir? ¿Verdad? Pensaba Kara imaginándose cosas que no iban al tema. Goku, ¿ya tienes sueño? Preguntó Kara nerviosa, ella no quería ser tan directa por si no estaba entendiendo las cosas. ¿Eh? No, todavía tengo muchas energías, dijo Goku no entendiendo a Kara. Ahora Kara sentía que estaba caminando por el sol. Pero será mejor que vayamos a descansar, Clark no creo que quiera ver a dos muertos andantes, dijo Goku con una sonrisa. Entonces a dormir, pensó Kara calmándose. Al día siguiente, Goku estaba abriendo los ojos poco a poco, hasta que decidió estirarse y sintió que golpeó algo, en ese momento se acordó que no estaba durmiendo solo. Levantó las sábanas y efectivamente, Kara estaba ahí durmiendo, estaba hasta que Goku la golpeó sin querer en la cabeza. Goku, dijo Kara soñolienta. Perdón Kara, me olvidé que estabas ahí, dijo Goku con un bostezo. Kara terminó de frotarse los ojos, viendo a Goku. Estaba con una remera azul y unos shorts azules también. No pasa nada, ¿qué hora es?
dijo Kara ya un poco más despabilada. Goku se levantó y fue a tomar su teléfono, notando que Bárbara lo había llamado más de 6 veces. Son las 7 p.m. aún, dijo Goku. Oh, ya veo, creo que será mejor que... Kara no terminó de hablar ya que su teléfono, que estaba en la sala, empezó a sonar. Debe ser Alex, me olvidé de decirle que todo estaba bien, dijo Kara, que se levantó rápido de la cama. Goku por su parte decidió llamar a Bárbara para ver cómo iba todo por allá. Él marcó su teléfono, ella respondió al segundo tono. Creería que nunca llamarías a tu mejor amiga, dijo Bárbara con un tono no tan contento. Perdón Barbs, es solo que me olvide, la tuve a Kara toda la noche aquí y al principio solo fue la reconciliación, dijo Goku. Oh, eres rápido para eso, Goku, dijo Bárbara con tono juguetón. Goku se puso nervioso, sabía a qué venía ese tono de Bárbara. No me refiero a eso, solo fuimos a dormir, dijo Goku. Sí, lo sé. Pero a lo que vamos, ¿hoy te presentarás a la DO? Dijo Bárbara. Sí, tú y Dina ya lo hicieron, no pienso dejarlas solas, dijo Goku. Qué tierno, entonces nos veremos en 2 horas en la DO, Dina y yo iremos allí, será emocionante ver la DO, dijo Bárbara. Sí, nos veremos pronto, la máquina de los recuerdos está lista, dijo Goku. Por favor Goku, ¿con quién piensas que estás hablando? Por supuesto que está lista, dijo Bárbara con orgullo. Eres la mejor, te veré ahí entonces, saluda a Dina, dijo Goku cortando la llamada. Sí Alex, te veremos ahí, ahora déjame que me arregle, nos vemos, dijo Kara colgando el teléfono. ¿Todo bien con Alex? Preguntó Goku con una sonrisa. Sí, ella es una de las cuales tiene más emoción por conocer la historia del Saiyajin más poderoso de todos los universos, dijo Kara. Goku rió apenado a eso. No soy el más poderoso y ya verás por qué, dijo Goku apenado con una mano detrás de su cabeza. Kara había notado que Goku hacía eso cuando estaba nervioso o estaba apenado. Eres muy modesto para tu bien, dijo Kara abrazándolo. Barbies me dijo que Dina y ella irían en 2 horas hacia la DO, dijo Goku. Oh bien, entonces nosotros también nos apuramos, voy a mi departamento a ducharme, cambiarme y vamos con Clark que nos debe estar esperando, eso me recuerda que tendré que pedir el día libre, dijo Kara mientras agarraba sus lentes. La ventaja de ser el dueño de tu empresa, dijo Goku en tono burlón. Kara solo le dio una mirada que aterró a Goku. Mejor me voy a bañar, dijo Goku que se fue alejando. Ahora vengo, dijo Kara saliendo del apartamento. Con Bárbara. Bárbara, luego de hablar con Goku, se levantó de su cama, fue a ducharse. Mientras estaba en la ducha se dio el tiempo de pensar todo lo pasó hasta ahora desde que salió de Gotham, cómo su vida había cambiado gracias a ciertos Saiyajin, ahora ella era una de los dueños de una empresa de tecnología. Ella dio una leve sonrisa a eso mientras se lavaba el cabello. Goku la cambió tanto, ya sea por su modo de actuar, ella siempre dijo es un niño en el cuerpo de un hombre, ella estaba dispuesta a todo por Goku. También con la llegada de Kakaroto, las esperanzas de ellas por arreglar la corrupción habían vuelto, solo le quedaba la duda de cómo se llevaría con Batman. Tal vez el destino sepa cómo se llevarán esos dos, Batman es muy terco con la gente, pero nadie se resiste a Goku, la verdad no se pensaba Bárbara. Ella ahora era oráculo, y estaba agradecida con el lugar que le daban, a diferencia de Bruce, Goku no la trataba como una ayudante. Él aunque fuera su enemigo lo trataría de la misma manera. Todo estaba bien, si no fuera porque algo le intrigaba o le faltaba, era sobre Jason, hablar de eso con Kara la llevó a pensar en él. Quería saber qué fue de su vida, luego de que se fue de Gotham. Jason, espero que no estés haciendo ninguna estupidez, si no el entrenamiento de Goku lo usaré para partirte el culo, decía Bárbara mientras salía del baño ya vestida, con un pantalón de látex, unos tacones y una blusa. En eso llegaba Dina con el teléfono de Bárbara que estaba sonando. Es Lena, dijo Dina entregándole su teléfono. Ella ya se había bañado y vestido para la ocasión, ya que hoy vería la vida de, según ella, su amor. Hola Lena, ¿a qué se debe esta inesperada llamada?, dijo Bárbara. Con Goku y Kara. Goku ya había salido del baño, él ya se había unos pantalones deportivos junto a una musculosa negra y unos tenis blancos. Esta ropa me queda muy apretada, Bulma y Milk creo que no escogieron bien, decía Goku, hasta que escuchó el ruido de la puerta y la voz de Kara del otro lado. Adelante Kara, pasa, gritó Goku.
Kara entró y caminó hacia la cocina. Goku, ya estás listo. Intentó decir Kara, si no fuera porque se quedó muda al ver cómo estaba vestido Goku. Te ves hermosa Kara, yo ya estoy listo para salir, dijo Goku con una sonrisa. Porrao, mira ese físico, solo me falta verlo sin remera y siento que me iré al cielo, pensaba Kara algo sonrojada. ¿Tú estás lista?, dijo Goku. Sí, Clark creo que nos espera en Londres, listo para probar la comida de Inglaterra, dijo Kara con una sonrisa. Kara, no sé qué es Inglaterra, pero no importa, como lo que sea, dijo Goku con una sonrisa. Kara rió a eso, se acercó y le dio un beso. Puedo dar fe de eso, aquel niño que se bajó a todo un ejército él solo, debe tener mucha hambre, dijo Kara. Jeje, me olvidé que te mostré ese recuerdo, dijo Goku riendo. Iremos volando tranquilamente, que llegaremos en 20 minutos, dijo Kara. Vamos en mi nube, dijo Goku que pegó un grito, y su nube se posicionó en la ventana. ¿Vienes?, dijo Goku con una sonrisa. Kara sonrió y caminó hacia él. Deo. ¿A quién estamos esperando?, dijo Monel mirando a todos lados. En el lugar estaban Win, Monel y Alex, ellos estaban en una de las entradas a la Deo, para poder llevarla al interior, donde se llevaría la reunión. A las dos compañeras de Kakaroto, dijo Alex. Oh ya, dijo Monel aburrido. Ahí viene una moto, dijo Win apuntando. Ellos vieron como una moto se estacionó frente a ellos, donde bajaban dos mujeres, que al momento de sacarse el casco, pudieron ver como una era una pelirroja bastante atractiva, junto a una rubia que no se quedaba atrás. Monel al ver a esas dos mujeres, su aburrimiento había desaparecido. Hola, lamento la tardanza, ella es mi amiga Dima, dijo Bárbara con una sonrisa. Creo que entendería los celos de Kara, Goku trabajando con estas dos mujeres, pensaba Alex. Hola Bárbara, ¿cuánto tiempo?, dijo Win acercándose para saludarla. Hola Win, nunca te despediste de mí en Katko, dijo Bárbara, dándole un abrazo. Mucho gusto, señorita Danvers, dijo Dina extendiendo su mano. Mucho gusto, Dina Lance, dijo Alex. Llámame Dina, dijo Dina con una sonrisa. Entonces llámame Alex, dijo Alex. Hola Alex, dijo Bárbara. Mucho gusto en conocer al fin a la compañera de Kakaroto, dijo Alex sonriendo. Yo también cuento como compañera, dijo Dina, haciéndose la ofendida. Bárbara y Alex rieron. Todos pararon de reír cuando alguien se aclaró la garganta. Todos voltearon y vieron a Monel. Oh, él es Monel, dijo Win. Yo puedo presentarme. Soy Monel, el guardia de la gran familia real de Daxam, pero dos hermosuras como ustedes pueden llamarme Mon, dijo Monel con una sonrisa. Alex se golpeó la frente al escuchar eso. Te llamaremos Monel, dijeron Bárbara y Dina al mismo tiempo. Monel quedó pálido al ver cómo las dos chicas pasaron de él. Tranquilo amigo, ellas dos estaban a un nivel muy alto, convivieron con Kakaroto, era complicado entrar ahí, dijo Win dándole palmadas de apoyo a Monel que aún no entendía lo que había pasado. Londres. Restaurante. Quiero 6 más, exclamó Goku, pidiendo su plato número 62. El mesero se llevaba los platos sin creerlo, mientras un Clark y Kara miraban todo con una sonrisa nerviosa. Ellos habían comido 3 platos y decidieron frenarse ahí para no llamar la atención, pero a Goku no le importaba mucho eso, él era feliz comiendo. Al menos como con modales, pensaba Kara. Goku estaba de gran humor, la comida de ese lugar era muy rica a su parecer, sumado a que le parecía divertido pasar el rato con Clark y Kara juntos. Aunque ellos el día de hoy estaban más emocionados por ver la vida de Goku que de cualquier otra cosa. Ah, ya terminé, estoy satisfecho. Kara, Clark, ¿no van a comer nada más? Yo invito, no tengan vergüenza, solo comieron 3 platos, dijo Goku. No Goku, estamos bien, dijo Clark con una sonrisa. Sí, tu metabolismo es el doble de rápido que el nuestro, dijo Kara. Es verdad, comes como si no hubiera un mañana, Lois me mataría si la hiciera hacer toda la comida que comiste, dijo Clark. Goku rió a eso. Aún tenemos tiempo, Clark, ¿sabes dónde está Wonder Woman? Es que la quiero conocer su embajada, dijo Kara sonriéndole a su primo. Bueno, ahora que lo dices, no está muy lejos de aquí, así que yo no tengo problema, ¿tú Goku?, dijo Clark. Wonder Woman, tienen el autoestima muy alto, dijo Goku que recibió un golpe de Kara en el hombro, y Clark rió.
Goku, lo único que te digo es que no le pidas una pelea, sé que aún tu instinto Saiyajin puede pedir pelea, dijo Kara en regaño. No te niego que sería divertido ver una pelea de estos dos, Diana sabe pelear y Goku también, dijo Clark, pero recibió un servilleta en la cara. Tranquila Kara, intentaré no hacer nada, dijo Goku con una sonrisa mientras sacaba su tarjeta de crédito. Los tres iban a salir del restaurante cuando vieron a través del ventanal del restaurante pasar volando a alguien, o mejor dicho ver a alguien siendo arrojado hacia un edificio. Luego vieron pasar a una especie de gato humanoide y una mujer gigante. Esa es Diana, y veo que está peleando contra Gigante y Cheta, dijo Clark. Toda la gente de los alrededores se iban acercando a ver la pelea que se estaba desarrollando entre esos dos villanos y su heroína Wonder Woman. Veo que la gente no sabe lo que es ponerse a salvo, pensaba Goku, viendo cómo la gente se acercaba a la pelea sin importarle su seguridad. Los tres salieron rápidamente del restaurante y vieron cómo aquella mujer con un uniforme bastante revelador que estaba peleando. Goku al verla detenidamente no se iba a engañar, era hermosa aquella mujer, en todos los aspectos se podría decir, pero que lo hizo sacar una sonrisa fue sentir su ki, era aquel ki que sintió aquella vez que expulsó el poder del Super Saiyajin fase 2, su poder era equiparable al de Clark y superior al de Kara, eso solo hizo que un chispa se prendiera en Goku. Es ella, es Wonder Woman, dijo Kara con clara emoción. Bueno, parece que su nombre va de acuerdo a su poder, pero creo que deberíamos ayudarla, dijo Goku que se fue corriendo hacia un lugar sin gente. Clark hizo lo mismo y corrió detrás de Goku. Oh sí, espérenme, dijo Kara que intentó correr, pero una voz la detuvo en seco. Hola Kara, dijo una voz que ella conoció, era Lois, pero cuando volteó a verla estaba junto a Cat Grant. Genial, me lleva el demonio, pensaba Kara. Con Wonder Woman. Ella se encontraba esquivando los zarpazos de Cheta, que intentaba causarle un daño grave para que Giganta la aplastara. Eso era algo que Diana no contaba, y fue así como Giganta aprovechó un descuido de Diana y le dio una patada que la hizo retroceder. Diana se recuperó e iba a atacar, pero Cheta se le adelantó, intentando lastimarla por la espalda. Eso la dejó en una posición desventajosa, o se cubría de Cheta y recibía el golpe de Giganta nuevamente o viceversa. Ambas villanas al ver que Wonder Woman no se movía decidieron atacar. Diana al ver optó por cubrirse con su espada la parte delantera, cerrando sus ojos ante el golpe que se le venía por la espalda. Viendo que no sucedió nada, ella abrió los ojos viendo a Superman que estaba medio enterrado en el piso sosteniendo el pie de Giganta. Y cuando se dio vuelta vio a un sujeto con un traje de pelea negro, o mejor dicho un ki, que dejaba al descubierto sus brazos y parte de sus pectorales, una máscara, junto a una capucha. Era Kakaroto, y estaba sosteniendo a Cheta por la cola para que no se moviera. Con Kara. Es Kakaroto y Superman, dijo un hombre con notable emoción en sus palabras. ¿Qué hacen aquí?, dijo una mujer. No lo sé, pero con esos dos estamos más que a salvo, dicen que poder no se compara con nada, dijo otro hombre. Tal vez vino a este lugar para conocer a Wonder Woman, en mi opinión Supergirl no es su tipo. O sea, míralo, dijo la mujer. Es un papucho, su cara de seguro está tallada por los mismos ángeles, dijo otra mujer. Qué tontos, dijo Kat viendo así a la pelea. Si ven competencia donde no la hay, dijo Lois, ella juró ver los ojos de Kara rojos por unos momentos. Para Kat fue una sorpresa encontrarse a Kara aquí, pero ella le había dicho que vino con su novio de visita. Kat no preguntó más ya que sabía que el novio de Kara era millonario. Con Goku y Clark. Superman, ¿y tú eres?, dijo Diana con duda, a ella también le molestó un poco que ese nuevo sujeto se tapara mitad de su cara, solo le podía ver la boca. Soy Kakaroto, soy un Saiyajin, dijo Kakaroto que dio un salto hacia atrás para esquivar el arañazo de Cheta. Luego en menos de un segundo apareció a un costado de Diana, haciendo que ésta se asuste y se sorprenda por la velocidad que tenía este sujeto. ¿Estás bien?, preguntó Kakaroto, ya que vio que recibió varios golpes. Sí, esta pelea la tenía controlada, no hacía falta que intervinieran, dijo Wonder Woman mirando a Superman que ya había salido del pie de Gigante y a Kakaroto. Perdón, pero no parecía, dijo Kakaroto de manera seria, él cuando estaba en su papel de Kakaroto dejaba sus juegos de lado o al menos lo intentaba. Diana lo vio con una ceja levantada. ¿Insinúas algo, Saiyajin?, dijo Diana encarándolo.
Goku no retrocedió y solo la miró fijamente. Chicos, creo que tenemos otros problemas aquí, dijo Superman viendo la escena de su amiga Diana y de Goku. Con cara. Creo que algo le molestó a Wonder Woman, dijo Lois. Eso parece, dijo Kat viendo la escena. Kara no decía nada, ella escuchó la conversación y quedó confundida. Con Goku. No se metan, esta es mi pelea y haré pagar con mi espada a estas dos, dijo Diana. Pero Diana, intentó decir Superman, pero fue cortado. No se metan, dije, repitió Diana. Si tú lo dices, dijo Kakaroto de brazos cruzados. Hombre odioso, dijo Diana que se lanzó hacia Cheta y Giganta. Estas dos al ver que Wonder Woman se abalanzó hacia ellas, empezaron a lanzar golpes hacia Diana, que las esquivaba con un poco de dificultad. Mientras Kakaroto y Superman solo esperaban de brazos cruzados. Luego de 20 minutos, Kakaroto volteó la mirada y vio a Kara, que estaba con Lois y otra rubia, luego vio que Kara le hacía señas de que terminara eso, que ya tenían que irse, la Deo los esperaba y bueno todos estaban ansiosos por conocerlo. Diana ya estaba agitada, ella había intentado con todo, pero parecía que nada las cansaba, algo le olía que era obra de un hechizo, ante el descanso que se estaba tomando bajo la guardia y vio como Cheta le rasgó las piernas haciéndola caer. Creo que se acabó el jueguito princesita, dijo Cheta con burla, que se corrió dejándole paso a Giganta para que la aplaste. Diana vio como las dos manos de Giganta estaban a punto de estamparla contra el suelo, eso hubiese terminado así, si no fuera porque vio como Kakaroto apareció delante de ella deteniendo las manos de Giganta. Reclamó Cheta enojada, que se lanzó al ataque. Kakaroto vio eso y expulsó bastante poder haciendo que Giganta, Diana y Cheta salgan volando lejos de él. Diana salió arrastrada por la onda de viento, hasta que fue frenada por Superman. ¿Estás bien, Diana?, dijo Superman que veía sorprendido a Kakaroto. Sí, eso creo, ¿qué demonios fue eso?, preguntó Diana sorprendida. Por si no lo sabes, él también es un guerrero de sangre, y por si todavía te quedaron dudas es increíblemente poderoso, dijo Superman. Diana se quedó callada, aquel hombre también era un guerrero forjado para las batallas. Eso definitivamente había llamado la curiosidad de la amazona. Kakaroto en segundos apareció delante de Diana y Clark asustándolos. Perdón por eso y también por interrumpir tu pelea, Diana, ¿verdad? Creo que empezamos con el pie izquierdo, dijo Kakaroto con una sonrisa de lado. Ella se quedó de piedra, no pensaba nunca que iba a recibir una disculpa, por su apariencia juraría que tenía el fetiche de Batman por el color negro y por la máscara, eso la llevó a pensar mal. Su relación con Bruce no terminó de la mejor manera. Yo también creo que empecé con el pie izquierdo, así que también pido mis disculpas, dijo Diana con una sonrisa. Goku sonrió a esto. Bueno, perdón, pero voy a tener que terminar esta pelea, ya es hora de que me vaya, dijo Kakaroto mirando a Superman. Oh sí, es verdad, ya tenemos que irnos, dijo Superman. Kakaroto se dio vuelta y vio como Giganta y Cheta volvían, con unas caras que no denotaban nada su felicidad. Maldito alienígena, tan infeliz eres para no volver a tu universo, dijo Giganta. Kakaroto frunció el ceño ante eso. Oh no, dijo Superman, él sintió una perturbación en el ambiente. Diana se confundió por lo que dijo Superman. Será mejor que se rindan, si no quieren terminar mal, dijo Kakaroto seriamente. Ja, ¿y crees que te haremos caso?, dijo Cheta lista para atacar. Voy a contar hasta 3 para se rindan, dijo Kakaroto. Me cansé de escucharte, dijo Cheta que se lanzó a atacar. 1, dijo Kakaroto mientras esquivaba los arañazos de la felina. Toma esto, gritó Giganta que dio un manotazo al suelo. Kakaroto esquivó el ataque y luego le dio un golpe en el estómago a Cheta haciendo que ésta se estrelle contra un poste, dejándola algo mareada. 2, dijo Kakaroto que ahora esquivaba los ataques de la gigante. Diana miraba asombrada como Kakaroto se movía con tanta fluidez, era como si estuviera jugando. ¿Está jugando con ellas?, dijo Diana. Sí, aunque partamos de la base que tú las debiste haber derrotado antes, pero alargaste la pelea por gusto, dijo Superman con una sonrisa mirando a Diana. Solo quería divertirme, dijo Diana. 3, terminó por decir Kakaroto que desapareció de la vista de todos excepto de Kara y Clark.
Kakaroto apareció en un instante delante de Giganta y le dio un leve toque en la frente, haciendo que sus ojos queden en blanco. Luego apareció delante de Cheta y dio 3 toques vitales que terminaron por desplomar al felino. Con cara. La gente había quedado pasmada ante lo que vieron, o mejor dicho lo que no pudieron ver. Ellos solo notaban cómo las 2 villanas cayeron desplomadas al suelo luego de que Kakaroto haya desaparecido. Lo hicieron, exclamó un hombre. Kakaroto, deja National City y quédate en Londres, gritaron un grupo de chicas. Sí, aparte tienes a Wonder Woman que es más sexy que Supergirl, dijo otra chica. Kara suspiró enojada a eso. Ella sí era sexy, aparte Goku era su novio, así que no había nada de qué preocuparse. ¿Qué gente usa pretextos inútiles? No, dijo Kara buscando apoyo por Lois o Kat. No lo sé, yo digo que Wonder Woman es la mujer más sexy del mundo y parece que se lo quiere demostrar a Kakaroto, dijo Kat apuntando a la escena. Kara y Lois voltearon la mirada y vieron a Wonder Woman hablando muy emocionada con Kakaroto. Su mirada era entre atrevida y de admiración. Los ojos de Kara empezaron a brillar de rojo, indicando otra cosa. Sumado a eso, su primo no ayudaba riéndose al lado de los otros 2. Luego de eso vio como los 3 se elevaron para poder conversar más tranquilos. Kara ante eso se concentró para poder escuchar mejor la conversación. Lois vio esto y rió nerviosamente, sabía que esto no terminaría bien. Con Goku. Eso fue increíble, todo lo que hiciste, no sé por dónde empezar a preguntar, dijo Diana emocionada. Diana, respira primero, dijo Superman siendo sarcástico, donde solo recibió una mirada del Amazona. Sí, mejor me callo, dijo Superman. Kakaroto rió ante eso. No fue nada en realidad, solo me apuré en terminar la pelea, porque ya nos tenemos que ir, dijo Kakaroto con una sonrisa. Me podría volver adicta a esa sonrisa, pero quiero preguntarte qué fue esa onda de viento que creaste, dijo Diana. Oh, eso, solo expulse mi poder, perdón si también te afectó a ti, dijo Kakaroto. ¿Cuánto poder debes de tener para poder empujarme a mí, que soy una guerrera por naturaleza?, dijo Diana impresionada. Bueno, pues mi raza también se caracteriza por ser guerrera, solo que mi raza iba al extremo, destruyendo planetas, dijo Kakaroto. Diana quedó de piedra al escuchar eso. Disculpa por esto, pero ya que no comenzamos bien, pero me gustaría invitarte a comer o a mi embajada, ya sabes, me gustaría escuchar tu historia, dijo Diana algo ruborizada. No era un secreto que a una guerrera como ella les gustarán los hombres fuertes. Siento que mi vida y la de Goku corre peligro, pensaba con duda Clark mientras se rascaba la cabeza confundido. Hasta que divisó a Kara y su esposa, junto a Cat Grant. Él pudo notar cómo Kara estaba apretando los puños y sus ojos ya tenían un color rojo brillante. Oh, esa era la sensación, dijo Superman con un escalofrío. Este se acercó a Goku y lo tomó de los hombros. Ya hay que irnos a National City, dijo Superman nervioso, interrumpiendo la conversación de Goku y Diana. Está bien, bueno princesa Diana, fue un gusto, pero ya me tengo que ir a National City. Puede que en otra ocasión se dé, dijo Kakaroto. Él no entendía el nerviosismo de Clark. Oh, ya veo, no es por entrometerme, pero tú y Supergirl son, ya sabes, dijo Diana nerviosa. Goku lo pensó, Kara y Goku eran novios, no Kakaroto y Supergirl. Este iba a responder pero Superman habló. No, ellos no son nada, pero ya nos tenemos que ir, dijo Superman, pero sintió un instinto asesino. Ya la cagué, ¿verdad?, pensó Clark deseando equivocarse, pero cuando volteó la mirada juró ver al diablo entre las personas. Lo que dijo Superman, pero bueno, ya nos vamos, dijo Kakaroto, que de la nada sintió también que algo malo le pasaría. Una última pregunta, ¿tu nombre real es Kakaroto o solo es inventado?, preguntó la princesa. Goku sonrió. Ese es mi nombre real, es mi nombre Saiyajin, dijo Kakaroto con una sonrisa y con eso se alejó con Clark. Mientras estos se acercaban a un callejón para cambiarse, Clark habló. Goku, dijo Clark. ¿Pasa algo, Clark? Te noto tenso, dijo Goku. ¿Tú no sientes que algo malo va a pasar?, inquirió Clark poniéndose su camisa. Ahora que lo dices, sí, pero no sé qué es, dijo Goku. Clark solo tragó saliva mientras se abrochaba la camisa. Fin de capítulo.